Listo. En esta parte de la práctica de digestivo vamos a ver lo que es el intestino delgado, el intestino grueso y el apéndice secado. El intestino delgado es de forma tubular, va a tener tres partes, que son el duodeno, que es el que está inmediatamente posterior al estómago, o el yeyuno, y por último el ileum. El duodeno es la porción más pequeña, tiene forma de C. En el duodeno van a desembocar las glándulas anexas, lo que es el hígado, por medio de la vesícula biliar desemboca en la bilis, y el páncreas también en las enzimas que secretan. Mide unos 20-25 centímetros. Posteriormente tenemos el yeyuno, que mide unos 2.5 metros, y por último el ileum, que mide 4.5 metros aproximadamente. Tiene unos pliegues en su superficie. Estos pliegues, ¿cómo se van a llamar, Luciana? Luciana. Sí, doctora, ¿podría volverme a repetir la pregunta, por favor? Ya. El intestino delgado presenta pliegues. ¿Cómo se van a llamar estos pliegues? Pliegues de Kerr-Krieger, algo así. Sí, los pliegues de Kerr-Krieger. El intestino delgado principalmente va a absorber, y entonces para ampliar su superficie de absorción va a presentar vellosidades intestinales, que son estas prolongaciones hacia la luz. Va a tener 4 capas grandes: la mucosa, la submucosa, debajo, capa muscular, y por fuera la serosa. El intestino delgado, en lo que es la mucosa, tiene epitelio de revestimiento, que es de tipo de simple cilíndrico no ciliado, pero va a tener microvellosidades en su parte apical o en su borde apical, que en conjunto se van a llamar la chapa estriada. En la lámina propia se va a encontrar formaciones glandulares, que son las glándulas de Lieberkühn. En la submucosa, luego tiene la muscular mucosae, y hasta ahí es la mucosa. Luego en la submucosa tenemos tejido conectivo, vasos sanguíneos y fibras nerviosas. En la capa muscular vamos a tener dos subcapas: la circular interna, la longitudinal externa. Y por fuera tenemos una serosa, que tiene en la parte más exterior epitelio simple plano, que es el mesotelio, y por debajo el submesotelio, donde va a tener tejido conectivo y vasos sanguíneos. Entonces, en esta imagen, en el lado izquierdo, tenemos un corte de intestino delgado donde evidenciamos los pliegues. Son los pliegues de Kerr-Krieger. En la imagen del lado derecho visualizamos que estos pliegues están constituidos por submucosa más epitelio de revestimiento. La capa muscular no va a participar en la formación de los pliegues, solo la mucosa y la submucosa. En esta otra imagen tenemos las vellosidades intestinales con su lámina propia, con glándulas de Lieberkühn, pero además tenemos que el duodeno en la submucosa va a presentar unas glándulas o acinos mucosos llamadas glándulas de Brunner. Luego tenemos nuestras capas musculares y la serosa. Entonces hacia la luz tenemos la mucosa con su epitelio de revestimiento, cubriendo las vellosidades intestinales. Las células cilíndricas aquí se van a alternar también con células caliciformes. Las vellosidades van a tener una capa muscular fina
que es el músculo de Brook, y van a tener bastante tejido conectivo alrededor. Por debajo está la lámina propia, la muscular mucosae, luego la submucosa con tejido conectivo y vasos sanguíneos, y nuestras capas musculares, la circular interna, la longitudinal externa, y por fuera la serosa. Aquí vemos un corte de mucosa y submucosa. Entonces, en lo que es mucosa, vemos las vellosidades, como vimos anteriormente, epitelio simple cilíndrico no ciliado con células caliciformes alternadas entre las células. El epitelio va a presentar criptas, y hacia la lámina propia va a presentar glándulas llamadas glándulas de Lieberkühn. Estas células de la mucosa y de las glándulas de Lieberkühn principalmente van a producir moco, que va a ayudar a la lubricación, especialmente las de Lieberkühn. Van a producir moco que va a lubricar un poco el contenido o el bolo alimenticio que salió del estómago. Acá tenemos las glándulas de Brunner en la submucosa, que son, las glándulas son constituidas por acinos mucosos, ¿no?, con los núcleos aplanados y el citoplasma claro. Acá lo mismo, pero esquematizado. Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Acá tenemos un pliegue, donde vemos que el pliegue está formado por el epitelio con la mucosa y la submucosa. La capa muscular no participa en la formación. En la imagen del lado derecho visualizamos de nuevo la vellosidad intestinal, donde tenemos las células cilíndricas, no ciliadas, pero que sí forman las microvellosidades, que le da este aspecto de una pequeña capa en la superficie. Que es la chapa estriada. En el centro de la vellosidad vamos a tener tejido conectivo, vasos sanguíneos. En esta vamos a tener la presencia abundante de linfocitos que pueden ir hasta el epitelio de revestimiento, y también tenemos el músculo de Brook. La ubicación de los plexos, como ya lo dijeron también en su evaluación, el plexo submucoso lo encontramos en la submucosa, es el plexo de Meissner, y el plexo mientérico o de Auerbach lo encontramos entre la capa circular interna y longitudinal externa de la capa muscular. En esta imagen vamos a encontrar las fibras nerviosas que van a corresponder al plexo mientérico. Por un lado tenemos la capa longitudinal interna, circular interna diré, que se ve en corte longitudinal las células lisas, y en corte transversal vemos la capa longitudinal externa. El movimiento que hace el intestino de contraerse, contraerse y relajarse para hacer que el bolo transite a través de él, ¿qué nombre va a tomar, Emily? ¿Cómo se llama ese movimiento? Peristaltismo. ¿Cuál? Peristaltismo. Sí, es el peristaltismo. El movimiento de contracción y relajación de las capas musculares para empujar el contenido a través del intestino delgado o intestino grueso. El intestino delgado, dijimos, tiene 3 porciones: duodeno, yeyuno y ileum. ¿Cómo las diferenciamos? Por ejemplo, acá tenemos el duodeno, que está con sus vellosidades intestinales, sus células cilíndricas, y podemos encontrar algunas células caliciformes. En la submucosa vamos a tener a las glándulas de Brunner, que son de tipo mucoso. Mientras que en el yeyuno tenemos
las vellosidades, que van a ser un poco más altas. Pero la otra característica aquí es la mayor cantidad de vellosidad, de células caliciformes, que le da un aspecto más como chascosito, porque se ven como huecos. En lo que es mucosa, acá solo tenemos tejido conectivo, vasos sanguíneos y fibras nerviosas. No tenemos glándulas de Bruni. Mientras que en el ileum, las vellosidades intestinales se van a cortar más, van a ser más pequeñas, pero también va a haber mayor cantidad de células caliciformes. En la lámina propia vamos a encontrar acúmulos linfoides, grupos de linfocitos que van a infiltrar ahí en la lámina propia, y también se pueden extender de la mucosa hasta la submucosa cuando son más grandes. Estos acúmulos de linfocitos van a constituir las placas de Peyer. Entonces, esa sería la diferencia entre duodeno, yeyuno e ileum. Ahora en nuestra siguiente imagen vamos a ver lo que es yeyuno con coloración de hematoxilina y eosina. Tenemos la luz del intestino delgado con sus pliegues. Tenemos las vellosidades intestinales en su superficie con el epitelio simple cilíndrico no ciliado. Pero acá tenemos acúmulos de linfocitos formando folículos linfoides con su centro germinativo a nivel de la lámina propia. Estos acúmulos van a tomar el nombre de placa de Peyer. Por debajo tenemos la submucosa con tejido conectivo, vasos sanguíneos y fibras nerviosas. Y debajo de este nuestra capa muscular con sus dos subcapas, la circular interna y longitudinal externa. Y por fuera, la serosa. En esta imagen vemos lo mismo. En esta imagen, ejemplo, ¿qué llegamos a identificar, Gabriela? Con el número 1. En el 1, ¿qué estamos viendo? En el 1 sería nuestra capa de mucosa. Mucosa, ¿solo mucosa? Y tendríamos a la placa también de Peyer. Ya, pero en el 1 solo es mucosa. A ver. Y también sería con la submucosa. ¿Por qué? Porque van a... Ay, no sabía decirle. Ya, Gabriela, no O sea, entiendo. es que se parece a la diapositiva anterior. Pero ahí la submucosa sí se ve bien. A ver, Marjorie, ayuda a tu compañera. Sí, doctora. Ya. A ver, completa lo que estaba mencionando tu compañera. Disculpe, ¿podría repetir lo que dijo mi compañera? Es que estaba leyendo mi internet y no estaba escuchando todo entrecortado, doctora. Ya, ella decía que ha visto Doctora, mucosa y submucosa. ¿Por qué ahí en la imagen 1 habría mucosa y submucosa? no sabría, doctora.
Ya. Dajana. Sí, doctora. Ya. ¿Podría repetir, por favor, la pregunta otra vez? Completa. No, completa lo que dijo tu compañera. Astrid. Astrid. Sí, pero es súper lento. Astrid Gutiérrez. Nayeli. Sí, doctora. Completa lo que decían tus compañeras. De la mucosa y la submucosa. Mm. Bueno, ¿Por yo qué serían las dos? A ver. porque después de eso vendría la muscular y ya se puede apreciar también después la serosa. Ya. No se observa tejido conectivo por debajo de esos folículos linfoides, ¿no? Inmediatamente está la muscular. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí abajo llegamos a ver que los linfocitos van a infiltrar por completo las vellosidades. Los acúmulos de linfocitos que se encuentran en la mucosa, en la lámina propia, se extienden también a la submucosa, como en esta imagen. En la imagen anterior estaban solo en la lámina propia. En esta imagen sí van hasta la submucosa, donde llegamos a ver estos agregados linfoides, o ya en el número 2 ya es un folículo linfoide porque tiene un centro germinativo. Y el número 3 es la capa muscular, me estaba diciendo su compañera, y el número 4, la serosa. Nayeli, y en el número 3, ¿qué partes se ven? Circular interna y longitudinal externa. ¿Cuál es cuál? Porque ahí se ven dos de distintos colores. La primera sería la muscular interna. Rosado pálido o rosado oscuro. El oscuro. El oscuro. Acá hay una división entre ambos. Uno es más claro, el otro es más oscuro. Tiene que ver con su disposición. Ya. Pero ¿cuál es cuál? El que está más cercano a la luz sería circular Ya, y el otro longitudinal. ya. Pero completo el nombre. Capa muscular circular, capa muscular longitudinal. Circular interna y longitudinal Externa. externa. Ya. Y por fuera, a ver, Pierre, ¿qué identificas? ¿Qué estás viendo? En el número 4, ¿qué observas?
copiar. A ver, Diego Quispe. Sí, doctora. Ya, en el número 4, ¿qué observas? Mm, ¿La cerosa? Ya, pero en la cerosa, ¿qué más observas ahí? El mesotelio. Ya, ¿cuál es el mesotelio? ¿Cómo le el del extremo, supongo. Ya. Es el que se ve como una línea. Ujú. Ya, ¿y qué más observas ahí? La capa submesotelial. Ya. En la imagen, esa capa submesotelial, ¿qué contiene? Vasos. Vasos, ¿y qué más? Nervios. En esta imagen. Muy bueno, en esa no. Se ve como una red con espacios vacíos. Es una red. ¿Qué tejido es ese? Tejido adiposo. Tejido adiposo. Se ve una pequeña porción de tejido adiposo. Y si sigues la imagen, por ejemplo, sigues lo que es la serosa, hacia la parte inferior no hay tejido adiposo. Solo hay en la parte superior. Aquí vemos, por ejemplo, las vellosidades intestinales, donde vamos a tener los agregados linfoides, en este caso ya folículos linfoides con su centro germinativo, que se van a encontrar en la mucosa y extendiéndose en todo lo que es la lámina propia. Luego vamos a pasar a ver lo que es el intestino grueso. El intestino grueso está formado por 3 porciones, no, mejor dicho, por 4 porciones, sí, 4 porciones. Tiene el colon ascendente, colon transverso, el colon descendente y el sigmoides. Y continúa con el recto y el ano. El intestino grueso se va a encargar más que todo de terminar de absorber el líquido y formar ya el bolo fecal. Es de mayor diámetro que el intestino delgado. Va a medir 1,5 metros aproximadamente. Va a presentar pliegues, ¿sí?, pero que no traslucen mucho hacia la luz del intestino, sino los vemos más por fuera, que son las austras, y va a tener unas porciones de tejido muscular que lo van a hundir a nivel central en su cara anterior y cara posterior. Esas líneas de tejido muscular que como que lo aprietan a nivel de su cara anterior y posterior en el centro son la tenia coli. El intestino grueso además tiene la particularidad de que en su unión con el intestino delgado, en la primera porción del colon ascendente, tenemos lo que se llama el ciego, que es la parte más ancha o más dilatada, donde va a presentar una formación tubular de fondo
que no tiene salida, que es el apéndice cecal. A un corte del intestino grueso vamos a identificar también las 4 capas: una mucosa, submucosa, muscular y serosa. La mucosa va a estar con su epitelio de revestimiento, que es simple cilíndrico no ciliado, y células caliciformes, lámina propia con glándulas del Lieberkühn, una muscular mucosae, por debajo una submucosa escasa, por fuera está una capa muscular amplia que tiene las 2 subcapas, circular interna y longitudinal externa, y por fuera de esto el tejido conectivo con su mesotelio, que es la serosa. En esta imagen visualizamos la mucosa, donde encontramos nuestro epitelio de revestimiento, simple cilíndrico no ciliado, y las glándulas del Lieberkühn en la lámina propia. Las glándulas del Lieberkühn van a tener también células caliciformes y se caracteriza porque tienen las células muy parecidas al epitelio de revestimiento. Aquí va a haber también abundante producción de mucus. Por debajo tenemos la muscular mucosae y debajo de esto la capa submucosa con tejido conectivo, vasos sanguíneos y fibras nerviosas. Luego las capas musculares, nuestra circular interna y la longitudinal externa. La Taenia coli es un engrosamiento de la capa longitudinal externa. ¿Sí? Y por fuera de eso tenemos la serosa. Ahora, la serosa puede tener en algunas partes tejido adiposo abundante en el submesotelio. ¿Qué va a hacer? Ese tejido conectivo va a ser, digamos, aquí viene la serosa con su tejido conectivo. Entonces la serosa va a presentar una elevación y este tejido adiposo que se encuentra ahí va a llenar aquí también. Va a tener bastante tejido adiposo ahí. Entonces va a presentar estos apéndices epiploicos que son como dedos pero de serosa con tejido adiposo. Los presenta en varias partes de su superficie, un poco alejados entre ellos. En mayor acercamiento, igual en este corte, vemos nuestro epitelio simple cilíndrico no ciliado. Vemos que este mismo va a formar parte de las glándulas del Lieberkühn. Y además nuestras células caliciformes que van a alternar el epitelio y también aquí en las glándulas. Por debajo la muscular mucosae, la submucosa que es escasa, y luego de eso nuestra serosa. La capa muscular con sus 2 subcapas y la serosa. Aquí, por ejemplo, en esta imagen vemos abundantes células caliciformes. La lámina propia con las glándulas del Lieberkühn, la muscular mucosae, la submucosa, y de ahí vienen nuestras capas musculares, en este caso la circular interna. En el lado derecho también tenemos nuestro epitelio de revestimiento en la parte superior, en la lámina propia las glándulas del Lieberkühn con células caliciformes alternadas, la muscular mucosae que es esta delgada, debajo la submucosa y luego viene ya la capa muscular. En el colon o intestino grueso vamos a encontrar abundantes acúmulos linfoides o agregados linfoides que van a alternarse con las glándulas del Lieberkühn. Los encontramos en lo que es la lámina propia y de acuerdo al tamaño se pueden extender hasta la submucosa. Esta es la muscular mucosae. Acá tenemos nuestra muscular mucosae. Y acá este agregado linfoide
está en lo que es la mucosa, en la lámina propia y también en la submucosa. Por debajo de esto tenemos nuestra capa muscular. El apéndice cecal va a tener la histología similar al colon, pero el detalle es que va a presentar abundantes acúmulos linfoides, especialmente ya como folículos linfoides que tienen un centro germinativo. Estos, igual como vimos en el intestino delgado, estos folículos van a estar en lo que es la mucosa y se pueden extender a submucosa. Vamos a tener nuestro epitelio de revestimiento similar a colon, la submucosa, la muscular y la serosa. Tenemos nuestro epitelio de revestimiento en la mucosa, que va a tener epitelio simple cilíndrico no ciliado alternando con células caliciformes, las glándulas de Lieberkühn. Aquí, por la presencia de los folículos linfoides, a veces no podemos identificar bien la muscular mucosae, pero sí vemos también la submucosa que está infiltrada también por estos folículos linfoides. Vemos nuestra capa muscular y rodeando la serosa. En lo que es el tubo digestivo, vemos que la serosa forma parte del peritoneo. Así como teníamos, digamos, en corazón, teníamos que el epicardio era parte del pericardio, era la hoja visceral del pericardio. En lo que es abdomen, tenemos que esta serosa es la hoja visceral del peritoneo. Y además tenemos en la misma pared abdominal otro peritoneo, que es el peritoneo parietal. Y rodeando aquí el órgano en la serosa es nuestro peritoneo visceral. Acá tenemos el corte también de apéndice cecal con su mucosa, submucosa, la capa muscular y la serosa. Como vemos en la mucosa tenemos abundantes nódulos linfoides o folículos linfoides en la lámina propia, abundantes linfocitos sueltos, una submucosa que puede ser infiltrada por estos acúmulos o nódulos linfoides, la capa muscular y la serosa. En la imagen del lado derecho visualizamos que es infiltrado, aparte de los acúmulos que hay de los linfocitos, aquí llama la particularidad que las células que están infiltrando aquí la lámina propia tienen otra coloración, no son puros linfocitos, se ven células con una coloración rojiza alrededor. Entonces, ¿qué células serían estas, las que están ahí infiltrando, Alejandro? Yo, doctora, Sí, ¿podría repetir, por favor? ¿qué células son las que están infiltrando ahí la lámina propia en la imagen del lado derecho? Aparte de los linfocitos. A la derecha. Podría ser. Los sinófilos, tal vez. No, no sé. No sabría Ya, responder. ¿Sí? ya pueden ser eosinófilos. Realmente lo que tenemos ahí son polimorfonucleares. Es decir, neutrófilos, puede haber eosinófilos, no tantos, pero más que todo neutrófilos. ¿Y en qué caso los tendríamos ahí? ¿Por qué veríamos esa infiltración de neutrófilos en esa parte de la lámina propia? Yo mismo. Sí, Mm, de neutrófilos. Neutrófilos. Podría ser que. mm,
puede ser que presente algún tipo de infección o algo. Ya. Claro, han salido a combatir. De los Claro. vasos sanguíneos han pasado al tejido para ir a combatir. Entonces, ¿qué particularidad tenemos en el apéndice para que estos vasos hayan salido? ¿Qué suponemos que puede tener este paciente? Ah, Una sí, apendicitis. sí. Aquí vemos la infiltración de polimorfonucleares hasta el epitelio, lámina propia. No llegamos a ver su mucosa, pero se puede llegar a extender a su mucosa y hasta la serosa. Entonces, eso lo vemos en la apendicitis. El tejido se va como edematizar, se inflama y más la reacción que hay, por eso es la fiebre. Y es algo que ya has pasado, así que no puedes recordar por el dolor. Esta parte de tubo digestivo es corta porque tiene mucha similitud el intestino delgado, el grueso, en las capas. Lo que diferencia es mucosa y submucosa. El resto se parecen.